Llega Taxi E, historias sobre ruedas. Súbete con nosotros y recorre las calles como nunca antes. ¡Ese Toroco! Sí, eso te iba a decir. ¿Me lleváis? ¿Te llevo? Voy a mi ¿Pa' dónde oficina, vais? a mi oficina. Ah, bien, excelente. De Y ahora, Coronel te ubicaba. detrás de esa Atrás de cipa. esas cipas. Sí. Excelente, gracias. Ya, vamos a Me acompañarte, salvaste. te vamos a dejar, pero vamos a hacer recorrido más largo. No hay problema. Oye, está buena tu van, mejor que el ¿Te azul. gusta? Sube el vidrio Para el aire. para que no nos reconozcan. Genial. Así que ahora en reversa y debo apretar el embriague. Ni te digo cuánto. Tengo las patas cortas. El reversa es para arriba. Para arriba. Oye, espera, que yo soy pésimo copiloto. Pésimo. No importa. Porque me fijo en todos los detalles. De hecho, ¿no querés que yo maneje? No. No, porque yo paro pues justamente Bien. porque esto no estoy acostumbrado a este tipo la de reversa móvil. metes para arriba. Seba, yo te conocí bien pasadito los 18 años. ¿Por qué te conocí tan No, tarde? yo creo que antes. No, pues Seba. Sí. Yo te conocí cuando empezabas ya a llegar a la sí. casa de la NECA. Sí, pues por eso. Pues. Pero Sí, no yo te trabajé conocí. con el Singa recogiendo la limpieza del borde costero cuando yo tenía ¿Ya 16, hacían? 17 años. Ay, yo te conocí. Sí. No, es que me acuerdo En de esa época, yo creo. Entonces eres muy grande para mi edad. Oye, pues sí, pues Mira yo qué te- lindo el macoje. ¿A dónde hoy Ahí, tenía? ahí. Ay, sí. Si querés nos vamos por el borde costero y yo te puedo mostrar un par de aves marinas si es que vemos Sí, alguna. pues. Oye, háblanos de tu niñez, porque como te digo, yo te conocí mucho más grande. 16, ya Sí, pongamos 16. Ya, sí, 16. Pongamos 16. Nada, pues mi mamá, tú sabes, de acá de la isla, mi papá del continente. Somos 5 hermanos. Solo uno nació acá, en Toquerao. Y nosotros allá, pero veníamos siempre de chico. Siempre de chico. Sí, creo que desde los 5 o 6 años. Cuidado con eso. Sí. Oye, este peor copiloto, me van a tener que cambiar este copiloto. Oye, y... Ya, pues de chico viniendo para acá, buena relación con la familia siempre. Y Ya. después cuando mi familia se quiso venir a vivir, a radicar acá, yo estaba en una edad un poco complicada, primero medio, segundo medio, y me dejaron allá, con mi abuela en Pirque, en el en continente. Pirque. Sí, Y ellos se vinieron para acá. ellos se vinieron para acá. Y ahí ese año, bueno, todos los fines de semana largos, las vacaciones, venía para acá. Pero tú no eres un niño complicado, vos, Seba. En esa edad No era me medio desilusiones. Era ¿Tú? un poco rebelde. Pero tu Era rebeldía- nuestro honorable. Qué Pero tú- maravilla tener un diputado, era para nuevo. Vamos Pero- por un diputado y ahora un Bueno, senador. sí, no hay que decir. Mira qué lindo Janga Pico. Está Ahora la hay más marea agua. perfecto. Ahí hay más agua, Sí. se Sí. ve más, Está la marea alta. se ve más bonito el terreno para los botes. Flotan más botes ahora. ¿Y aquí nidificación encontraste algo de nidos de...? Aquí no, pero sí, pues los motus, los acantilados. Bueno, tenemos más un montón alejado, de más aves. distanciado. Sí, a la ave no le gusta compartir mucho con Ajá. el ser humano. Mira, un jet. No es como los Rapanui. Uy, Que un jet. es que el ser humano además viene con toda su fauna asociada. Sí. Los perros, los gatos. Sí. Y con un grupo de amigos, con el Seba Pacarati y el Edgardo, estamos haciendo un monitoreo bien interesante de las aves marinas que están nidificando acá en la Isla Grande. Porque sabemos que lo hacen en los motus, Mm, pero acá en la Isla Grande también nidifican, sobre todo en Ranucau, ¿Ya? en Poique, sí, en el Jacarado, en Poique, en los acantilados, y adentro Ya. del Llano. Y tenemos serios problemas con especies exóticas invasoras, gatos. Ay. Los gatos se comen los polluelos, básicamente. Pobrecito, tenemos alimento para gatos entonces. Bueno, advertirle a la Son gente. gatos pues. silvestres o asilvestrados, no se, han, domésticos. se han vuelto silvestres. Oye, y bueno, sabiendo todo esto, esto es tu proyección, es tu proyecto y la verdad es que lo has llevado súper bien y es interesante para la gente. Pero ya la pregunta mía tiene que ver Consejero, ven a vete. tiene que ver con tu aspiración y hoy día concreción de la protección del mar. Justo acabamos de saludar a un consejero, ¿viste? Sí, a Don Pete.
Bueno, Sofía, tú sabes que juntos estuvimos trabajando Sí. un montón de años para poder tener nuestra propia área protegida marina, pero no solamente que se creara un área, sino que el pueblo de Rapa Nui pudiera tener incidencia en la toma de decisiones dentro de esa Dentro área. de eso. Y lo logramos, en 2018 se crea esta gran área de múltiple uso y tenemos un consejo local que es electo por el pueblo de Rapa Nui. Que eso era Tremendo logro, Sí. golazo, ¿cierto? Un win de ¿Tú media cancha. crees que debe tener autonomía? Porque Es siento que nosotros, yo estoy en el segundo periodo. Sí. El primer periodo fue el 2018 al 2022. Sí. Yo postulé, en esa época no quedé, pero sí quedé en la segunda opción, en la segunda Sí, periodo, que un ahora. segundo llamado, digamos, segundo En el concurso. segundo periodo. Así como estamos en el tercer periodo más bueno, estamos en el segundo periodo Coronel de Tebaicá. Y yo soy consejero electo. Ya. Con una buenísima mayoría Oye, salí sí. tercero. Y poco joven. Soy el más joven, tengo 46. ¡Uy, que eres cabro chico! Y esa autonomía nosotros lo ejercemos, porque por un lado estamos bajo el decreto 10 del Ministerio de Medio Ambiente que crea el área y crea este consejo, pero al ser electo con padrón Rapa Nui, nosotros nos debemos al pueblo de Rapa Nui. Entonces ya ahí estamos creciendo nuestra autonomía. Esta protección, que yo también sé que trabajé con ustedes, que fue, ¿cómo se dice? Bien luchadora. ¿A qué Sí. nos está llevando hoy día? Porque ustedes lucharon mucho por un plan que a lo mejor no fue muy consciente de parte de nuestra ciudadanía, pero sí fue importante para todos los que trabajamos. Sí, mira, veámoslo así. Es el primer plan de manejo que tiene un área protegida marina en Rapa Nui y que sabemos que allá habían otras áreas antes, como el parque marino que no había tenido consulta, o los parques submarinos, o Claro. incluso los santuarios de la naturaleza que Sí. son del año Que 76. que se dio por papel y quedó. Claro, entonces ahora yo creo que es un buen inicio. Y si bien es cierto, podríamos haber tenido mayor participación de la comunidad, las personas que participaron lo hicieron de manera muy activa Muy y activa. presente. Y logramos la aprobación del plan con un 86% a favor. Ok. Así que súper bien. El tema no es aquí, el tema es allá, sino Allá. que lentos, son muy lentos. Eso es lo que yo Muy decía. Y nosotros trabajamos gratis. Es que eso Coronel de Tebaicá trabaja gratis y avanzamos más que todos los que están todos los que contratados en el están ministerio contratados por el que ministerio. reciben por el un medio. sueldo. Exacto. Es que ahí es lo que yo digo. No asumen responsabilidades del Estado. Lo mismo que digo sobre la ley 21.070, a la que no quiero llegar contigo, pero sin embargo hoy día tenemos un plan. Estamos convocando, digamos, está convocando el Estado al tema del PSTPT, zonas extremas, ¿ya? Que tiene que ver con una lucha de proyección para la isla. ¿Ustedes estarían participando en este...? A nosotros nos acaba de llegar un correo, así que no tengo muchos No, ok. antecedentes para opinar de eso, pero si me decís, ¿Rapa Nui son una extrema? ¿Sí? Sí. ¿Por qué sí, no? Sí, no, yo también digo, no lo digo yo nomás. O sea, independiente de mantener nuestro proceso de estatuto sí, especial y sí, todo sí, eso, sí, sí. Si ya somos territorio especial, más encima ahora zona extrema y después con el estatuto de autonomía o de administración especial, vamos Bueno, avanzando. ahí- Mira, la isla ha avanzado mucho. Nosotros somos privilegiados a nivel nacional. Si yo tengo un municipio que está establecido por ley, que es una LOC, que es una ley orgánica constitucional, y una delegación, que es también una ley orgánica constitucional, ellos se instalan por ley. Y esto está hoy día como posibilidades dentro de este estatuto. La pregunta mía es, ¿por cómo el gobierno insular va a establecerse si no existe ni una ley que la ampare? Porque Porque la no, consulta... si el estatuto especial va a ser una ley. Eso va a entrar como proyecto de ley. Está bien, pero tú vas a instalar un gobierno insular, pero el gobierno insular no tiene plata, no es parte del gobierno, no es una LOC. No sabes cuánto es el tiempo que se van a demorar en establecerlo. No sabes Caleta. quién es... Está de moda Gracias, lo sé. Entonces, toda esa, porque hoy día van a hacer una consulta, pero si a mí no me dan el hecho de un gobierno insular, la pregunta mía es, ¿cómo voy a darle una consulta a la gente cuando lo que promueve el pueblo es este gobierno insular? Veámoslo de esta manera. Está bien, no está todo listo, ¿cierto? Faltan cosas. Falta presupuesto, falta financiamiento, falta ver Falta el una tema ley que de lo los ramos. establezca.
pero si nos consultan, tomemos la consulta, agarrémonos de eso y después nadie nos va a poder quitar esa consulta y esa medida administrativa que fue aprobada por el pueblo arapanú. ¿Sí? Está Así bien. que consultemos la hora antes que se vaya este gobierno. El presidente Boric todavía no nos viene a visitar. Yo te dejé invitado, presidente, en la ONU en septiembre del año pasado, ¿te acordáis? Con el libro de Aves. Esperemos que puedas venir a visitarnos. Es que es joven y va a ser papá. Mira, yo tengo 46 años. ¿Y él tiene? Voto desde que tengo 18. Sí. Cumplí 18 y me fui a inscribir. Y he votado en todas las elecciones presidenciales y en la única que voté y salió electo mi presidente fue en esta. Entonces, Ya. realmente todavía tenemos fe y esperanza. La presidenta Bachelet nos entregó el Parque Nacional. Sí. En Concepción da lo mismo, pero lo tenemos y no lo vamos a soltar nunca. El presidente Piñera nos entregó el área protegida marina. Coronel de Tebaicaba está administrando. ¿Qué pasa con usted, presidente Boric? Estamos esperando. ¿Y sabes lo que es? ¿Lo que nos va a entregar o qué nos podría entregar? El estatuto especial. Por último, que quede ingresado como proyecto de ley con consulta indígena validante. Seba, ¿a ti te gusta la música? Sí, me gusta la Además de música. los pájaros, ¿te gusta la música? Tengo Spotify también. Tenía Spotify, ya, po. Plan dúo. Plan dúo, ya Sí, vamos a para buscar mi el... chica y para mí. ¡Ah! O sea, para Ok. como un y medio y no dos Ya, planes. ¿cuál tema te gusta? Como para empezar a escuchar. Hay varios. Me gusta... Tócate uno, como dice. Tócate un tema. Me gusta Sí. el rock, por ejemplo. Este me gusta. ¿Y este tema cuál es? Este tema es de Tumutapu. Tumutapu. Sí. Y que habla de la fiscalización Sí, de los barcos factoría. Sí. Factoría. La fiscalización tiene que ser constante, po. Sí. Porque si hacemos 3 veces al año, ¿qué estamos Lo haciendo? que nosotros necesitamos es tener la instancia de fiscalización acá en la isla. O sea, hacer fiscalización satelital remota, pero también tener los insumos acá en la isla. ¿Y qué necesitamos ahí? Mayor apoyo, y ya sabemos que no lo vamos a tener del gobierno, entonces hay Para que los hacerlo privados. desde el mundo privado. Pero desde el Estado sí podemos seguir trabajando en temas de fiscalización en conjunto con la Armada. De hecho, después del plan de manejo logramos algo súper importante, y es que Coronel de Tebaicaba hoy día está arriba de cada avión que viene a fiscalizar. Y con el nuevo comandante, con el nuevo Pisona y con el comandante en jefe, logramos que además de nosotros como autoridad electa o representante electo, podamos involucrar a la comunidad. Y ya empezamos. Ah, ya empezaron. Invitamos a 3 personas de la comunidad en la última Que tiene fiscalización. incidencia en el Sí, mar son también, espe- porque fueron general- todos pescadores, por supuesto. Sí, excelente. Sí. Y, Porque me va a llevar a mí, me voy para puro viajar. y el barco viene ahora o sea, el avión viene de nuevo en julio, agosto, que es cuando Ya. la flota china se mueve. ¿Viste cómo Estamos está haciendo- la flota china al otro lado en Argentina? Nada que decir. Está terrible. Es de verdad que es como una ciudad flotante. Sí, una ciudad Bueno, flotante. eso mismo, tal vez en menor escala, pasa aquí en los meses clave donde hay más atún. Entonces yo por eso me saco el sombrero con el comandante nuevo, también con el Prisona. El comandante en jefe también nos recibió muy bien. Y de ahí, de todo este sentido de protección, porque siempre te digo que protege las aves, que protege esto, que te gusta el tema del cuidar la costa. De hecho, mi trabajo mucho gratis, debería, según mi pareja, como dijiste, Sí, trabajar más por la economía familiar. sí, es Pero verdad. ¿sabéis qué? Me gusta lo que Hay hago. retribución. Me gusta lo que hago. No hay una retribución económica, pero sí, hoy día cuando estaba esperando que alguien me llevara a la pega, ¿Ya? me encontré con un niño chico. Tío, hola, ¿te acuerdas de mí? Y yo le digo, obvio que me acuerdo de ti. Sí. El hijo de Tata, ya. tal. Y me dice, sí, ¿y las aves? Y yo le digo, sí, pues ya te regalé un libro, ¿te acordás? Ah, sí. Entonces eso quiere decir que los niños Estamos te ven con una sembrando semillas para el futuro para poder tener una mejor isla. Y lo que Eso me tenemos que encanta. hacer nosotros es multiplicar. ¿Ya? Y que se hace muy bien, y tú lo has hecho muy bien, Seba, y ahí se agradece, son los talleres.
Son los talleres en donde tú replicas la protección a las aves, la protección a la tierra, el cuidado al medio ambiente, especialmente en esto de recoger los desperdicios que terminan en nuestra costa. Pues. Bueno, hay un tema de la contaminación del borde costero, ¿cierto? Estamos en medio del giro del Pacífico Sur, que concentra toda la basura marina que flota entre Australia y América del Sur. Por otro lado está el tema de conocer nuestra flora, nuestra fauna, nuestro ecosistema. Y ahí lo que te dijiste en los talleres, efectivamente en los últimos 2 o 3 años hemos hecho unos talleres gracias a la CONADI, pero no para niños, porque siempre habíamos hecho clases, talleres para niños o en los hoteles para capacitar a los guías. Ahora estábamos haciendo unos talleres ampliados para que la comunidad pudiera aprender sobre las aves que tenemos acá en la isla. Fueron muchos miembros de Maugenúa, guardaparques, también guías de turismo. Entonces ahí hemos estado ampliando como que la información llegue a más personas diferentes. Oye, bueno, hoy día estamos con cambios dentro de la administración comunal. Sí, excelente. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Una maravilla. La isla necesita un cambio de timón. ¿Un cambio de drástico. timón? Sí, por supuesto. En esto Estamos en una época ya... los tiempos han cambiado y las dinámicas también van cambiando, entonces necesitamos ir renovando a nuestros líderes políticos. No podemos seguir toda la vida con los mismos, así que yo estoy súper contento que la Chivo haya salido alcaldesa y tiene todo mi apoyo para poder trabajar en que sus 4 años de periodo sean los más exitosos posible. Y respecto a la anterior, porque nosotros tuvimos un periodo muy largo en donde, bueno, o sea, también se le agradece cosas que se logró en su periodo. ¿Qué puedes comparar o qué puedes decir? Porque como tú dices, difícil evaluar. Yo también digo lo mismo. Difícil evaluar la gestión actual. Y la anterior, bueno, yo trabajé con el Tabana un año, fui asesor en temas de conservación marina. Y ahí aprendí cómo era la dinámica interna dentro de la MUNI. La verdad es que desde que empecé a trabajar dentro y entendí los procesos, como que ya no fui más oposición. ¿Cachai? No fui más oposición. Es necesario estar adentro para no ser oposición. Es que ahí uno entiende cómo es más o menos el proceso. Pero después, cuando asumí como Coro Nui de Baicaba, nuestra relación con el anterior Tabana fue pésima. Pésima. Entonces, hoy día creo que tenemos una relación mucho mejor con la nueva alcaldesa y estoy seguro que los procesos de conservación marina que la isla está desarrollando van a tener un buen futuro. Yo quería escuchar el otro tema que nos había sugerido por ahí. ¡Ese toroco! Sí, eso sí. De hecho, oye, tendrás 46, pero yo todavía tengo la juventud. De hecho, quería poner uno ahí, sí, después dije, ya, no, uno más bailable. ¿Te acuerdas cuando tocaban esto? Era como que todos felices entraban a la fiesta, sí. Se olvidaba de todo, vamos a bailar. Y era todo yo estoy yendo desde que tenía 16 años. No me tocó tal vez la época dorada de los 80, pero sí de fines de los 90. Lo pasé muy bien. Bueno, aquí en la isla los años dorados, los 80 duran todavía. Todavía duran. De repente se da el tío Sopsi por ahí en la... Pero es que no tiene que ver con los personajes de los 80, tiene que ver con los personajes que siguen floreciendo anualmente o semanalmente ya. Pero este tema tú lo tocas hoy día y al frente de la iglesia y prende toda la isla, po. Oye, lo bueno en la época del Toroco, la casa de mi mamá estaba ahí al lado, entonces escuchaba la música, me despertaba a las 3 de la mañana y bajaba. Y no tenía plata en esa época, entonces tenía que esperar que sacaran la mesa para poder meterme o colarme atrás de un tío. Sí, po. El tío. Buenísimo. Oye, no quiero dejar de pasar la película que está ahí. Yo siempre ando con una botella reutilizable, muchas veces de agua Paitea, por supuesto, pero ahora tengo esta. ¿Pero qué vaya a promocionar? The Wild Horse 9, la película. Que aprovecho de mandarle un saludo ahí a mi pareja que está trabajando. ¡Ay, trabaja ahí! Se llama bueno, ya vamos a hablar de tu pareja. Vamos a hablar de ella, su padre. Sí, pues.
De todas las cosas se habla de esta particular travesía. ¿Cuántos años con pareja? Chuta. ¿Cómo? A ver, es que entre pito y flauta, a ver, acabamos de cumplir 10 años. 10 años. Sí, este mes. ¿Te de hecho. imaginabas tú una vida? Toda una vida, sí. Sí, Ahora, porque si esto me lo emparejarte ante la pololeo, en casa de mamá, en casa de papá y listo, Ah, sí. nos vemos. Pero ahora no, Pero yo ahora- siempre he sido como de relaciones largas. Y y está ahora- trabajando y eh, vi en la película. ¿En Ella qué está está a cargo trabajando? está a cargo de la empresa, de nuestra empresa en conjunto, nuestra empresa familiar Aguas Baitea, y además la contrataron como arquitecta del paisaje. Ella es arquitecta. Green po. Leader del paisaje. Sí, po. Entonces está a cargo como de mimetizar las cosas de la película, con plantas, con tierra, con piedra, con temas naturales. Hijos. Hijos. Sí, tú sabes lo que son hijos, po. O tengo que Mira, yo soy explicarte. súper cuadrado y estructurado. Ya, tenés 46 años. Yo y- ya debería haber estado casado y con hijos a esta edad, pero fueron surgiendo otras cosas en el camino. Prioridades. Y ¿sabéis lo que me atrasó un montón por esta estructura? Yo primero, casa, estabilidad económica, posgrado, matrimonio, hijos. La estabilidad económica ya la tengo, posgrado ya la tengo, casa, me gané el subsidio del 2015. Wea, me ofrecieron cambiarme al subsidio rural. Y no, que es mucho más plata, el triple, no sé qué. Dije que sí. Y llevo, te lo juro que este año van a ser 10 años Ay, esperando. espera. 10 años esperando. Pero hay una buena noticia. ¿Sí? Dime cuál, porque... Ya tengo una casa, porque mi chica se construyó nuestra casa en su pero- terreno. Ok. O sea, ya ¿Con tenemos subsidio o lugar. sin subsidio? Con un subsidio como de clase media. Ah, ya, Que ya. son, no Sí, sé la cuánto. clase media. Se llama como clase 15 media. palos, algo así. Sí, Y más la plata que pusimos nosotros. ok. Y ahora tenemos casa, pues, así que ahí podemos empezar a rellenar las piezas. Pues. Sí, pues eso tiene 2 habitaciones o se Mira, quedó la con pelota una. ya está en el lado de la tipa. Ya Ya. está. Así que va a depender del Panamericano de Vaca, de la ¡Ay! competencia que tengan en Hawái. Pero yo estoy ahí. Porque yo pienso Yo en tu, estoy ahí. en tu edad. No, no es mala tu edad, tiene el hombre. El suegro el otro día me la tiró. ¡Ay, te lo tiró! ¡Oh! Qué raro que te lo haya tirado tu suegro. ¿Qué estábamos celebrando? Ah, nuestro aniversario. Estábamos celebrando nuestro aniversario. Sí. Bueno, matrimonio no, todavía no, está bien. No, eso ya se me olvidé. Tuve una mala experiencia con el segundo marido de mi vieja, así que vamos por la familia constituida en base al amor y a los niños. Sí, ¿no es cierto? Olvídate del tema legal. Sí. Como que eso Cacho. tira más para atrás que para adelante. Cacho detalle. Perdón, Magina, pero no. No, pero que Registro lo civil, imagina, registro. No. Lo comparto contigo, por favor. Somos 2. Oye, bueno, feliz porque tienes una excelente mujer y Gracias. debemos decirlo. En las cámaras también se debe Sí, decir. yo estoy súper Porque contento. te apaña bastante. De Y hecho, todos los logros que yo he tenido han sido en base gracias a ella. Gracias a ti, eso. amor. Por eso. Por allá, eh, por allá. ¿Cómo la conociste? Es que voy a pasar por ella. ¿Cómo la conocí? Vamos a tener que darnos otra vuelta si quieres que te cuente cómo la Ah, conocí. no. Pero si fue- no me van a retar de Mira, esto Coronel. es bonita la historia. Cuando terminé la U me fui a trabajar a Melimoyo, en la Patagonia Norte. Y estuve 3 años y cuando se me acabó el trabajo me fui a viajar por parques nacionales en Estados Unidos y cuando volví dije ya, me voy a la isla a vivir. Y llegué Pero con tú una, siempre pensaste llegué en con una eso. barba de este porte, porque después la pega me dejé salir verde, se me hizo la barba y terminó siendo así. Ay, Voy a la oficina de la tía Sonia, porque yo trabajé muchos años de voluntario en el verano por el proyecto Sí. arqueológico. Y me quedo conversando con la tía y ahí habían 2 chicas trabajando. Creo que una era la Meli y otra no sé quién era. No me Y llego a la acuerdo. casa y aparece un amigo y le digo, oye, weón, conocí a la niña más linda de la isla y la cuestión. ¿Quién es? Tepano, Daisy. Me mira con unos ojos. Es mi ex. ¡Concha! Ahí ya nunca más, ¿sabes qué? Todo un año sin nada, hasta que nos encontramos en el matrimonio de un primo, del primo Cristian, que aprovecho de mandarle un saludo. ¿Cuál queriste? Moreno, Pacarati. Ah, Historiador, de veras. nuestro historiador. Sí, Y ahí nuestro como que hubo historiador. onda, pero esa vez yo llegué acompañado. Entonces tampoco pasó mucho. Sin barba, sí. Sin barba. Y después, al año siguiente, un 14 de febrero, estamos en los Aremauca allá abajo,
pusieron el espejo que acabamos de escuchar Ya. y veo que sale, me agarra la mano y ahí nos separamos. No. Sí. Y ella también se había fijado en ti. ¿Viste? Me fue bien. Oye, Sofía, Y muchas con gracias. barba. No, pues ya me había afeitado. Ya te veía. Antes de que me baje, quería comentarte que si tú ves mi polera, este otro proyecto que estoy metido en temas de vino, hice un análisis genético de las paras silvestres de la isla y encontramos 6 variedades, 2 tintas, 2 blancas, 2 rosadas. Y la rosada, una tiene un código y otra no tiene, entonces le podemos poner nombre de Rapa Nui. Y esta polera es del proyecto del Mati Platowski con el tío José Tuki, Ya. que están haciendo vino. Poquitane también está haciendo vino, entonces esto se va a transformar. De repente vamos a tener vino hecho Made in Rapa Nui. Y yo estoy ahí aportando con este pequeño granito de arena. Qué A bueno, través con del tu análisis investigación. po. Investigación de los mamíferos marinos también, ya vamos a Tu, hablar tu de eso. abuelo te había dicho si querías ir a estudiar más de Esa los... fue la cosa. Por suerte no le hice caso, No le hiciste caso, pero seguía estudiando, era lo que no quería tomarse tu abuelo. es verdad. Oye, gracias por traerme. Si te fijáis, está lleno de autos, esto Sí. no pasa siempre. Sí. Es porque le prestamos la oficina a la CAM Ah, para ya. poder tener reuniones. Como el museo está tomado, Coronel de Baicaba está tomado. le presta la oficina. Está legitimado. Ahí hay Oye, otro proyecto que muchas participo, gracias. en el proyecto de seguimiento para el nuevo museo. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por Nos vemos pronto. exponernos tu vida. Te deseamos lo mejor. Bueno, te esperan 2 años más para seguir o 3 años. 1 año y medio. ¡Tampoco! 1 año y medio, así que vamos a apretar el acelerador a máximo. ok. Y Sí. todos invitados aquí a Coronel de Baicaba. Este año vamos a estar acá. Esperamos antes de irnos tener instalada nuestra oficina en el Matadero. Vale. Y después el Centro de Educación y Ciencias del Mar, Jaro Temoana, en Matadero. Ok, excelente. Nos vemos. Vale, Sofi, gracias. Muestra tu Mauro. bolera. Matao te Rapa Nui.